Bueno, muchas gracias, Paco. Gracias por contar conmigo para este máster de flamenco y gracias por dejarme dar la asignatura de lo que sé un poquito, que es de la música. La asignatura le han puesto un nombre que tiene un poquito de guasa, la complejidad musical del flamenco. Los que no sepáis teoría de la música, si a la asignatura se le llama la complejidad musical, a lo mejor os entra incluso más miedo. Yo voy a intentar que todos los contenidos sean para todos los públicos, es decir, que no haga falta más que ser Homo sapiens para poderlo entender, ¿no? Me refiero, no hace falta saber armonía, contrapunto, fuga, ni por supuesto escribir en partitura. Intentaré que todos los contenidos pues los podáis entender mañana guitarra en mano, aunque yo no soy guitarrista, pero bueno, más o menos soy, como dice mi compadre Gamboa, cortito pero sucio, tocando la guitarra. Pero intentaré explicaros todos los parámetros métricos, armónicos, melódicos, rítmicos, formales, a través de la guitarra y de algunas audiciones, que eso lo haremos mañana. La semana que viene, no, la otra, ¿no?, que es el día 8, el día 9, viernes, tenéis maratón conmigo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, donde haremos los palos de la A a la Z. Iremos revisando todos los estilos del flamenco, uno a uno, pues para que aprendamos a diferenciarlos. Yo la experiencia que tengo como flamenco y como flamencólogo, aunque yo la carrera que hice en Viena fue musicología, y a mí eso de flamencólogos, yo siempre digo, flamencólogo lo serás tú, porque yo soy musicólogo. Esta mañana la profesora Cristina Cruces hablaba lo de que meterle logos al flamenco no era algo apropiado, porque el flamenco, yo no conozco la jazzología o la sonología que estudian el jazz o el son cubano, ¿no? Conozco la musicología, que es la que estudia el jazz también y el son cubano. Y creo que la musicología, como también dijo esta mañana Juanjo Tellez, pues es quizá de las disciplinas más recomendables para el estudio del flamenco, ya que el flamenco no es nada más y nada menos que música. Entonces, desde la musicología vamos a indagar en los elementos que constituyen esta música tan maravillosa y que, como decía Cristina, y yo comparto totalmente, es la mejor música que tenemos en las Españas, ¿no? Yo tengo un libro de texto que no tenéis que comprar, porque está en internet y se llama Flamencópolis. Flamencópolis es un portal que yo hice para mis alumnos de Córdoba, que me alegra ver aquí a muchos de ellos y a los que saludo con mucho cariño, donde fui catedrático durante 11 años en el Conservatorio Superior de Córdoba. Muchos de ellos ya han acabado sus carreras y fueron alumnos míos, la mayoría, toda la carrera, ¿no? También veo a compañeros muy queridos que les obligan, gente que lleva muchos años dando clase, pero que tienen que hacer un máster por cuestiones administrativas, y me alegra también verlos aquí, ¿no? Y este portal de Flamencópolis es una cosa que hice por amor al arte, de la cual recaudo 0 euros al año, pero donde tenéis 800 audios, la historia del flamenco, los esquemas de los estilos. Mañana, aunque no tenemos internet aún aquí, mañana traeré yo para proyectar algunas de las partes, pero por si que tenéis ordenador en casa o en el móvil mismo, si queréis ver, www.flamencopolis.com. Ese va a ser vuestro libro de texto, en el sentido de que todo de lo que voy a hablar yo lo tenéis en Flamencópolis. Entonces podéis ampliar con audiciones y con muchos esquemas y muchas cosas todo lo que vamos a tratar. Entonces, de alguna forma, es el libro de texto de esta asignatura. Después vendrá mi compañero
y admirado Guillermo Castro Buendía a hablaros en una segunda fase de esta asignatura de la complejidad musical del flamenco, de los antecedentes del flamenco. Guillermo es una eminencia, muy joven, pero una eminencia en esa materia, y él, lo que pasa es que él tiene un libraco que es un arma de destrucción masiva, porque son 2 tomos de 1000 páginas cada uno, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que con él también vais a disfrutar, espero que conmigo también. He escuchado hoy algunas cosas, porque en el flamenco rara vez nos ponemos de acuerdo, ¿no? Aquí cada uno tiene su historia. Yo me he dado cuenta a lo largo de más de 20 años que me dedico al flamenco, de que cada flamenco es un flamencólogo en potencia, ¿no? Todos te cuentan la historia, saben lo que es, tal. Después, cuando tú vas leyendo y te vas enterando de por dónde van las cosas, te das cuenta de que unos cuentan una cosa y otros la contraria. Y después, cuando te pones a investigar y a indagar, el resultado es una tercera vía aún, ninguna de las 2 que habías estudiado. O sea que aquí lo que hay es para todos los gustos, teorías para todos los gustos. ¿Qué es lo que ocurrió? Eso queda en la intrahistoria, porque la mayoría de las veces el flamenco, como música de tradición oral que es, no quedó reflejado en la historia. En la prensa, para buscar noticias de flamenco en la prensa hay que acudir normalmente a las secciones de sucesos. Ayer apareció muerto en la puerta del Café Cantante, tal cual, ¿no? Es así porque yo me he repasado un siglo de prensa gaditana, que volqué toda en un blog que se llama El Afinador de Noticias, que no vayáis a visitarlo porque lo he convertido en libro y el editor me ha dicho que no puedo tener el blog activo si vamos a sacar un libro, cosa que, bueno, lo respeto, y el libro saldrá la semana que viene. Se llama así El Afinador de Noticias, que es las noticias en la prensa, noticias de flamenco en la prensa de siglos pasados. Y ahí, claro, pues podemos ver indicios. Hay un paisano mío, Anxo Murado, que escribió un libro que es La invención del pasado, y viene a decir algo así como que la historia son las cenizas, no es ni siquiera el incendio, son las cenizas de un incendio. O sea que los historiadores que nos dedicamos a indagar el pasado del flamenco somos casi como forenses. Estamos investigando cenizas y con los rastros que se han ido dejando podemos reconstruir de una forma más fiable la cuestión. Lo que ocurre es que en la música funciona de diferente manera, porque uno puede opinar sobre la calidad artística de Pepe de la Matrona, por ejemplo, que esta mañana salió a colación. Esta mañana fue, ¿no?, a colación, y Pepe de la Matrona, que era un grandísimo cantador y un gran admirador de su maestro, don Antonio Chacón, ¿no?, el cual nació aquí detrás, que era un gigante del cante, un gigante, dicho por todos, ¿no? Lo que pasa es que tenía una tara, que es que era gachón, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero la verdad es que Matrona, que habló mucho sobre la grandeza del flamenco, pues tiene unas ideas, cada uno tiene sus ideas, unos dicen esto, otros dicen lo otro, pero bueno, hay una seguidilla que encontré en una zarzuela del gran Francisco Asenjo Barbieri, que se llama El juicio a Cancán. Cancán, como sabéis, es un baile francés que se puso muy de moda en todos los teatros de España a partir de los años 60, más o menos, del siglo XIX. La moda era que a las mujeres se les veía más arriba del tobillo, ¿no? Entonces, claro, pues aquello era algo que gustó mucho al público, me imagino que al masculino sobre todo, ¿no? Y bueno, en esta zarzuela, El juicio a Cancán, pues está el bolero, está la seguidilla, está la tirana,
está el fandango, son diferentes personajes que le hacen un juicio a Cancán, ¿no? Como diciéndole, pero tú vas a venir a bailar a casa del trompo, ¿no? Eso se dice mucho en Cuba, como cuando me llamaron de Algeciras a hablar de Paco de Lucía. Eso se llama ir a bailar a casa del trompo. Entonces le dicen, bueno, hay una seguidilla en esa zarzuela que es muy ilustrativa de lo que yo creo que es el flamenco, y viene a decir algo así: Dios echó en un puchero, según se cuenta, una pizca de romero, sal y pimienta, después guindilla, y salió de aquel pisto la seguidilla. Una flamenca pura rebañó el puchero, y de la rebañadura nació el bolero. Mira si es verdad, que desde entonces me he quedado la contrata de la sal. El flamenco es un gran puchero, un pisto, donde se han mezclado se han cocido a fuego lento todos los ingredientes que las culturas que han pasado, las miles de culturas que han pasado por esta tierra bendita, han ido depositando, se ha ido cociendo a fuego lento, y a principios del siglo XIX, vamos a decir, en los años 20 del siglo XIX, ciertos artistas ya profesionales empezaron a subir esos cantos, unos cantos realmente sorprendentes, porque se les llamaba, tenían acento oriental. Ahora hablaremos sobre el origen de la melodía flamenca, y una música que iba muy de acuerdo a las aspiraciones identitarias del pueblo andaluz y especialmente del gaditano, que necesitaba, como agua de mayo, reafirmar su identidad por mor de las guerras napoleónicas y sobre todo con la cristalización de la cultura alrededor de la Constitución de 1812, donde hay una necesidad identitaria muy fuerte, y el flamenco es el resultado de la cristalización de infinidad de elementos musicales que habían estado dispersos en el tiempo y el espacio, en el tiempo durante, vamos a decir, 3000 y pico de años, ¿no? Digo 3000 y pico porque en Cádiz dicen que tienen 3000 años. Yo digo 3000 y pico, bueno, lo decía Emilio Rosado, tendrá 3000 y pico, porque cuando yo era niño ya tenía 3000, ¿no? Entonces, ahora 3000 y pico. Vamos a decir que con la fundación de Cádiz, ¿no?, pues empieza a cocerse. No os voy a hablar de las bailarinas gaditanas, ¿eh? No tengáis miedo. No me voy a remontar a Teletusa, ¿no? Que, bueno, pero sí es verdad que la tradición musical de Cádiz y su provincia, principalmente la Bahía y Jerez, y también de Sevilla, y en el Camino Real de Utrera y de Lebrija y de Alcalá, hasta que llegas a Santa Cruz de Mudela, cómo reluce cuando suben y bajan los andaluces, y por fin llegas a la capital del flamenco, que como todo el mundo sabe, en Madrid, que es la corte. ¿Dónde está el jurdó? Porque el artista está donde está el jurdó, donde está el dinero. Por eso digo que, aunque sea bastante traída la idea de que con la profesionalización del flamenco comenzó su decadencia, porque se perdía aquella, digamos, virginidad y aquella cosa espontánea, yo soy de la opinión que es al revés. El flamenco nace cuando se profesionaliza. No en vano, en las carteleras gaditanas de 1824, 25 y 26 podemos leer tres nombres principalísimos, que eran familia además, que son Antonio Monge, que después, gracias a Manuel Bórquez, hemos sabido que era el Planeta, su hermano Luis Alonso, que era un gran bolero del Teatro de Cádiz,
que si era importante nos lo dice las dos zarzuelas que décadas más tarde compuso Jerónimo Jiménez, a saber, El baile de Luis Alonso y La boda de Luis Alonso. Y el sobrino de ambos, que fue Lázaro Quintana, que tiene el honor de ser el primer cantante de la historia que aparece anunciado como flamenco en la prensa, que es el 6 de junio de 1847, que aparece en el diario El Espectador de Madrid una nota que pone cantante flamenco y dice el cantante del género gitano Lázaro Quintana está entre nosotros. Lázaro Quintana, que no ha aparecido hasta hace muy poco en los libros de historia del flamenco, pero no por nada, sino porque no sabíamos nada de él. Hoy sabemos que fue el primero que cantó Livianas, el primero que cantó la petenera mexicana, el primero que cantó seguidillas. Bueno, Lázaro, como sobrino que era del Planeta, y por supuesto cantaría todos los polos, porque al Planeta le llamaban el rey de los polos. Claro, cuando yo encontré las noticias de Antonio Monge en los diarios de Cádiz, no sabía quién era Antonio Monge, pero lo que sí supe es que cantó el polo de Cádiz, el polo de Jerez, el polo de Ronda y el polo nominado de Tobalo. Todo eso en el año 24 y 25 y 26. Claro, cuando Boórquez descubre que el Planeta se llamaba Antonio Monge, dije, ya está, y que el solitario Estébanez Calderón le llamaba el rey de los polos, ¿quién va a ser el rey de los polos sino Antonio Monge, que canta nada menos que 4 variedades de polos, cuando hoy tenemos 2? El polo natural y el polo de Tobalo. O sea, el de Jerez y el de Cádiz posiblemente se disolvieron, porque la música, como la materia, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Es decir, la música no muere, se disuelve. Y los estilos no nacen, cristalizan, a partir de elementos anteriormente disueltos. Mañana lo veremos, guitarra en mano, os haré una pequeña historia, por ejemplo, del fandango, del 18 al 19 y al 20. Cómo evoluciona, lo haremos a cámara rápida, ¿no? Tocando, no que toque rápido, sino que iremos cómo era en el 18, cómo fue evolucionando en el 19 y cómo llegamos a llamar lo que hoy llamamos fandango ya en el siglo XX. Lo mismo haremos con la soleá y lo haremos con los estilos de los que tenemos certeza de que provienen, de dónde provienen. Pero lo que es importante en este sentido es que os diga esto de que la música ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Todo es producto de la evolución natural de las cosas. Nadie inventa nada, todo está inventado. Creo que era Picasso el que decía, los artistas crean, los genios copiamos directamente, ¿no? Porque realmente yo, que tuve la suerte en la vida de trabajar muchos años al lado de un gigante, que fue Antonio Gades, con el que pude, vamos, hice la música de su último ballet, que fue Fuenteovejuna, y me metió de guitarrista durante muchos años con él, y tuve la oportunidad de darle varias vueltas al mundo en su compañía, cosa que es, pues, lo mejor que me ha pasado en la vida, como comprenderéis, después de haber nacido en Vigo, por supuesto, que eso es lo mejor que le puede pasar a nadie, ¿no? Porque a mí, cuando me dicen de dónde eres, yo digo, mira la Biblia al principio, que hablan de un sitio, ¿no?, que es el paraíso, de ahí nací yo, cerca de las Islas Cíes, ¿no? Entonces, bueno, con Antonio pude vivir y pude ver cómo él creaba sus obras, cómo creaba las coreografías. Y íbamos a ver a alguien bailar y estaba, y digo, este está trincando, este está viendo a ver qué paso, pero es que después que tuve la dicha de estar muchos años al lado del maestro Enrique Morente, que era un fuera de serie,
como creador, como artista. Enrique era lo mismo, te dabas cuenta, y también viví, no tan cerca, pero bastante, del gran jefe de los flamencos, que no es otro que Francisco Sánchez Gómez, para el arte Paco de Lucía, y era exactamente igual. O sea, esto se trata de ir componiendo tu propio lenguaje a partir de lo que ya está hecho. Esto facilita mucho la labor a un estudioso de la música, porque nada más que tienes que ir siguiendo esos procesos de evolución, cómo la música se fue conformando a partir de diferentes elementos. No es que nazca por combustión espontánea, ¿no? ¡Pum! De repente, mira, la soleá, ¿no? ¡Pum! Pues mira, el Mirabras. No, no. Lo que sí ocurre son los nombres. ¿Cuándo nace la bulería? Realmente la bulería nace cuando a una música se le llama bulería. ¿Cuándo se le llama bulería a una música? En disco hasta 1912 creo que fue. La gran Pastora, Pavón, la niña de los peines, que fue la primera que puso en un disco rotulado bulerías. Pero nació así espontáneamente, no. Eso nace de las chuflas. ¿Y qué son las chuflas? Son unos jaleítos en modo mayor que se cantaban para rematar el baile por alegrías, que no se consideraban estilos musicales por ser chufla. Ahí en Cádiz decimos chufla, este es un chufla, ¿no? Es como decir, este es un papa frita, ¿no? Este es un chufla. Es una nadería, ¿no? Una bagatela, ¿no? En música, sabéis que hay una forma musical, son las bagatelas. Beethoven tiene unas bagatelas espectaculares, ¿no? Para piano. Pues las chuflas son como las bagatelas, ¿no? Algo. Es curioso que un estilo que era una bagatela en un siglo se haya convertido en la reina y en la vara de medir casi de la flamencura de un artista. Tú ves a un flamenco y dices, a ver, toca por bulería, canta por bulería, a ver, baila por bulería. No, no, yo es que solo bailo el taranto. No. Baila por bulería, tío. A un bailador lo que hay que decirle realmente es que baile por alegrías, porque es el estilo bailable por excelencia. A la Macarrona, que era la gran bailadora jerezana, cuando le preguntaban, Juana, ¿cuál es tu baile preferido? Y dice Juana, eso está en la prensa, el mío, el de todas, las alegrías. Hoy a lo mejor diría una jerezana, por jerezana, las bulerías, ¿no? Con respecto a las alegrías que, como sabéis, tienen su origen en Cádiz, pero que tengan su origen en un sitio determinado no implica que sean de un sitio determinado. Yo, por ejemplo, suelo decir que el flamenco no es andaluz, el flamenco es de origen andaluz, pero el flamenco es mundial. Si no, vete a Shinjuku, que es el barrio más flamenco de Tokio, y allí hay 50 academias, que yo he tocado muchas de ellas. Y bueno, ahí está el famoso tablao, el flamenco, en Shinjuku, ¿no? Y allí cuando íbamos con Gade estábamos 2 meses trabajando, 2 meses, doble función diaria, doble función diaria. Teatros de 3.500 personas. O sea, el flamenco es la música española más conocida en el mundo, con diferencia, y hoy te vas a cualquier sitio y hay flamencos de todo el mundo ya. Y como le ocurrió al jazz, que es de origen en la Luisiana, pero que enseguida llegó a los grandes centros económicos que eran Chicago y Nueva York, donde se hicieron las grandes escuelas del jazz en Chicago y en Nueva York, y después de la Segunda Guerra Mundial llegó al mundo entero. Y hoy hay músicos de jazz excelentes en el mundo entero. El flamenco le ocurre lo mismo, tiene un origen en esta zona, pero se expande pues hoy en el mundo entero.
El hecho de que no aparezca en la radio nacional ni en la televisión española es algo que no es de mi asignatura. Es de la tuya, ¿no? Pues te la dejo a ti, Paco. Porque eso es para llorar. El antiflamenquismo está muy presente aún, ¿no? Pero yo, que soy sapiens, o así me lo considero, es decir, tengo martillo, estribo, ¿no?, yunque y tímpano, es decir, oigo. Nadie me hace falta que me diga que Rocío Márquez le da 50.000 vueltas a Alaska. No hace falta tener un oído muy... Y que Farruquito le da 200.000 vueltas al marido de Alaska. Digo Alaska y su marido, pobrecito, que los conozco cuando la movida madrileña, que la viví enterita. La viví nacer, porque yo en el 82 me fui a Viena, pero vi cómo nacía, que aquellos eran unos gamberros que decían: tú cantas muy bien para esta música, tú no sirves. Tú tocas muy bien para esto, tú no sirves. Hay que tocar mal y cantar mal. Claro, en el país de la música, que es España, por lo menos la cultura hispana, ¿no?, decir esto es un atentado a la razón. Pero también entiendo que veníamos de unos años de franquismo donde el flamenco se había, como ha comentado aquí un compañero, se había utilizado, ¿no? Y cuando muere Franco, pues hubo como una reacción contra aquello, ¿no? Entonces el flamenco se metía en el mismo saco que el franquismo, aunque el flamenco es más antiguo que el abuelo de Franco, ¿no? Pero bueno, son las cosas, ¿no?, que hay. No podemos hacer nada. En cuanto a la evolución, debemos de tener claro la historia del flamenco. Aquí hay módulos que se van a dedicar en profundidad a la historia del flamenco, pero sí me gustaría adelantar una periodización. Los periodos. Ha habido muchas clasificaciones de los periodos. Yo voy a dar la mía, producto del análisis musical, ¿eh? No, porque si yo fuera chauvinista, defendería la farruca como el mejor palo flamenco, ¿no? Porque dicen que la farruca es gallega, que no tiene nada de gallega más que una I en el treiro. Es todo lo gallego que tiene, ¿no? Y una falseta que le hizo Salicas, imitando la gaita, ¿no? Pero no peco de chauvinismo para nada. El flamenco es una música que es producto, como decía antes, de esa evolución, y voy a intentar, la clasificación que yo suelo hacer es, hay una época, vamos a llamarla prehistórica, que iría pues desde 3000 y pico años hasta 1492. Mejor dicho, hasta 1493. Porque lo importante en la historia de la música y en la historia de la humanidad, decía López de Gomara que el descubrimiento de América fue lo más importante de la historia del hombre después del nacimiento de Jesucristo. Yo no le voy a llevar la contraria. Le digo el 93 porque es la vuelta. Vuelve a Bayona, de Galicia, y a Lisboa. La Pinta y la Niña, porque la Santa María, como sabéis, se quedó allí. Claro, cuando regresa Colón de su primer viaje y trae indios en unas jaulas, ¿no?, porque es que no venían en la Biblia. Lo más importante, aparte del tabaco, el tomate y la patata, ¿no?, que realmente fueron una revolución, sobre todo para las hambrunas que había en la Europa de entonces, lo más importante fue que Cádiz y Sevilla, que son las capitales americanas de Europa, pasaron de estar en el Finisterre, en el fin del mundo, en el jardín de las Hespérides, en el umbral de Poniente, a estar en el centro del mundo. Decía Stefan Zweig que en 10 años se descubrió más que en 1000. Y esto es importante. Lo digo en referencia al flamenco porque resulta
que mi querido y admirado Fernando Quiñones, del cual se cumplen hace 20 años que falleció, él tuvo una feliz idea que ya denominó a unos estilos evidentemente de origen americano, los llamó cantes de ida y vuelta. Y la flamencología dijo, ya está, toda la influencia de América, los cantes de ida y vuelta. Mañana veremos como nada más lejos de la realidad. El flamenco es muy americano. No en vano, los flamencos llevan 30 años, 40, queriendo meter instrumentos no europeos en el flamenco. Han probado con el sitar, la derbuca, todo tipo de instrumentos, y el único instrumento que se ha colado sin darnos cuenta ha sido un instrumento peruano, que es el cajón. Esto debía de hacernos reflexionar, porque, vamos, yo soy de la opinión, y la defiendo desde hace muchos años, de que el flamenco es música más atlántica que mediterránea. ¿Dónde va a parar? Sobre todo porque la influencia de miles de idas y vueltas propiciaron en los años cruciales de la gestación de esta música, es decir, el siglo XVI, el XVII, el XVIII y por fin el XIX, que es cuando cristalizan los estilos que hoy reconocemos como flamenco, España está mirando al Atlántico. Por supuesto que las raíces anteriores son mediterráneas y orientales, porque el flamenco es un microcosmos de toda la cultura. Cuando lanzaron el Voyager, ¿no?, que metieron en una nave, metieron un CD con la novena de Beethoven, y yo dije, tenían que haber puesto la malagueña del mellizo, porque si hay una música que representa la humanidad, es el flamenco, por ser un conglomerado. A mí siempre me ha llamado la atención, y no quiero entrar en polémica, siempre me ha llamado la atención que al pueblo más mestizo de Europa, que es sin duda el andaluz, lo hayamos dividido en dos, en payos y gitanos. Eso sí que se llama resolver el problema de las etnias, ¿no? Cuando aquí no hay más que verlo. Vamos, yo he estado en Córdoba 11 años de profesor, tú te sientas en las tendillas y ves pasar la historia de España. Vamos, yo al Pele le digo, Pele, que tú tienes la historia de España en la cara. Yo no sé si eres gitano, si eres payo, si eres moro, si eres negro o si eres bantú. Y es que no lo sé, lo tienes todo en tu cara. Esa diversidad étnica a la cual no se le ha prestado la debida atención, la hemos solucionado con dividir las etnias como se... Bueno, los gitanos no es una etnia, que yo sepa, es una casta, ¿no? Y los payos tampoco es una etnia, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, lo hemos dividido así, y así ahí sigue habiendo discusiones. Lo que no cabe duda es que esos morenos llamados gitanos son principalísimos en la forja de este arte. Eso no hay la menor duda, y aparte está documentado que es así. Pero no hay que ir a la India a buscar sus orígenes. Los orígenes están aquí. Bastante antiguos son como para no tener que irse a ningún lado. Porque mira que les ha gustado en las últimas décadas buscar similitudes entre el flamenco. Hoy lo decía, creo que fue Juanjo Telle, ¿no?, hablando de que por qué los gitanos de Hungría, por qué los gitanos rumanos no hacen flamenco, los franceses. Obviamente porque no son andaluces. Porque él decía una cosa muy importante, no sé si fue él o fue después, o fue Cristina antes, nos hemos olvidado del andaluz. O sea, en el flamenco dice gitano, judíos, moriscos, africanos, y digo yo, ¿y el porejito, campesino andaluz? ¿Qué pasa, que no es de Dios? Porque también aportó, ¿no? Hombre, aportó nada menos que las 3 columnas sobre las que se sujeta la música tradicional española, que son el fandango, la jota y la seguidilla. Y mañana veremos hasta qué punto la jota influyó, por ejemplo, en la soleá.
No digo en las alegrías, que es obvio, porque son jotas, sino en la soleá. Y las seguidillas, llamadas boleras. Y el bolero, que es... que los flamencólogos llaman abandolado. Tan, trian, trian, tan, tan, trian, trian, tan. Esto se llama en España bolero. Bolero español. No es mal que tenemos a Ravel a mano, ¿no? Para recordárnoslo. Bolero, que fue la música más popular de España durante 80 años y de la cual surgió el flamenco. El flamenco es una radicalización, digamos, es que no quiero la palabra, étnica, no, de identidad morena del lobolero. Lo bolero se afrancesó en 1847, 48, 49, hubo una crisis en lo bolero que empezó a francesarse. Pues los boleros eran acusados en la prensa, hay numerosísimas noticias de que se están afrancesando, incluso bailan con perilla, decían, ¿no? ¿Cómo se puede permitir que bailen con perilla y bigote un bolero, ¿no? Y justo en ese momento empiezan las últimas boleras, que fueron Petra Cámara, la Pepita Vargas, la Nena Perea, que eran tres bailarinas que triunfaban en todos los teatros de Europa. Y son las primeras que bailaron por soleá, la Pepa Vargas, que era de Cádiz. La primera noticia que tenemos de baile por soleá es, en Granada, Pepita Vargas tuvo que repetir 3 veces la soleá. Y la primera noticia que tenemos de cantar la soleá es Buenaventura Velart cantará el paso gitano que se compone de malagueña, caña y soledad. Buenaventura Velart, que era un cantante lírico que triunfaba en la Ópera de París y que murió con 21 años. Pero empezó aquí, en los teatros de Cádiz. O sea, todas las noticias, que eso sí que es historia, eso no es que a mí se me ocurra, o que yo creo que, o mi abuela me dijo. No, no, eso está en los papeles. Yo me fío más de lo que diga un papel de 1840 de lo que me diga mi bisabuela, que la pobrecita ya no vive. Pero me fío más, porque claro, mi bisabuela, pues, primero que mi bisabuela no llega a 1840, tendría que ser mi tatarabuela. Pero aparte es que lo que digan, por tradición oral, es como, esto es como el juego esto que hemos jugado de niños, ¿no? Que te pones en un corro y vas diciendo una cosa, dice zanahoria, y cuando llega al otro lado dice mamporrero, ¿no? Yo he dicho zanahoria. ¿Cómo ha llegado ahí mamporrero? Pues la tradición oral es muy parecida. Es más, está demostrado que no hay tradición que dure más de 100 años. Cambia. O sea, si nos creemos, si somos tan ingenuos de creernos que cuando tú estás tocando una muñeira, estás haciendo música de 150 años, no, para nada. Es más, si pudiésemos poner, yo estoy deseando que se invente la máquina del tiempo. Vamos, es que todas las noches pongo una velita a San Antonio, que es el de las causas imposibles, ¿no? A ver si inventa la máquina del tiempo, porque me pido ir a mayo del año 26 a escuchar al planeta. Y me juego lo que queráis a que lo que oigamos nos va a parecer más un tenor de ópera que un cantador de flamenco. Yo sé que voy a decir cosas que a lo mejor os rechinan, pero como me ha llamado Paco, ¿no? Y yo tengo, me imagino, libertad, ¿no?, para decir lo que opino, ¿no? Aquí no seguimos una línea, quiero decir, que creo que es lo bonito de un máster así, ¿no? Que yo digo una cosa y mañana me la arrebata otro, pero yo tengo que decir lo que pienso, cómo nació este arte. Bueno, me he desviado un poco. La primera etapa, 1492, obviamente el descubrimiento de América fue crucial. Después la segunda etapa la llamo ya pre-flamenca.
que va de 1492 a 1750. En 1750 surge un género castizo que nace como forma contestataria ante la llegada de los Borbones en 1714 y la imposición de una tradición franco-italiana de la que España en el siglo anterior, el siglo XVII, pues no. Llegan las pelucas, llegan las modas italianas, las modas francesas, y en Madrid sobre todo, pero en toda España, surge un género que es totalmente castizo, que conocemos como tonadilla. La Biblioteca Municipal de Madrid alberga 2.200 tonadillas, las partituras manuscritas, más 800 entremeses y cerca de 1.100 sainetes, con sus partituras, que están allí medio abandonadas, por no decir totalmente abandonadas. Yo me tomé, cuando dejé la Compañía de Gades en el 98, me pude permitir, por la situación económica que tenía, pues dedicarme todas las mañanas durante 5 años a ir a la Biblioteca Municipal de Madrid a revisar una a una aquellas cerca de 5.000 obras. Claro, encontré lo más grande, porque está lleno de gitanas que no son gitanas, son actrices que hacen de gitanas. Cuidado, que esto es muy importante. Es como, mañana cantará el señor Tardón el papel de negro fingido y cantará el tango del chorote. De negro fingido, porque nos hemos olvidado. Hoy porque tenemos Telecinco, ¿no? y La Sexta. Pero es que antes solo había el teatro, ¿eh? El teatro en las ciudades. El flamenco es un género urbano, ¿eh? Esto que vaya por delante. Tenemos los teatros. Y en los teatros es donde se veía todo. Lo que no era, pues, las fiestas patronales, las bodas, los bautizos o las reuniones nocturnas en las ventas y colmaos, ¿no? Pero si querías ver a los mejores, pues tenías que ir al teatro. En Cádiz, por ejemplo, tenían el del Balón, que está en lo que hoy es más o menos el Olivillo, por ahí, cerca del Parque Genovés, el del Circo, que estaba en la calle del Circo, allí en los callejones, y el principal, que está en lo que hoy es el Palillero. En esos 3 teatros se representaban a diario sus compañías de zarzuela, y ahí es donde encontré yo después pues toda la primera cita de Soleá, la primera cita de Alegrías, la primera cita de Seguidilla, la primera cita de Liviana, de Serrana, casi todos los palos. La más antigua la creé en Cádiz, y me dice Ortiz Nuevo, que fue y es el gran maestro de los que nos hemos dedicado a dejarnos los ojos en los papeles antiguos por 0 euros la hora, durante años. Ortiz Nuevo, que hizo una obra maravillosa que nos inspiró a todos, que es ¿Se sabe algo?, que es un libro sobre la prensa histórica sevillana. Y claro, yo es que me fui a hacer la gaditana. Y es que en Cádiz, dice Manuel Barrero, decía, del Cuervo para abajo está el ajo. El Cuervo, sabéis, ¿no?, que es un pueblecito, está a la frontera de la provincia sevillana, ¿no? Del Cuervo para abajo está el ajo, cuando hablaba del flamenco. Claro, si tú estás indagando en los orígenes del flamenco y te revisas la prensa gaditana del 19, pues es normal que la cita más antigua que conocemos hasta ahora de Alegrías aparezca ahí, la de Soleá aparezca ahí, la de Serrana aparezca ahí, la de... es normal, no es que yo soy un suertudo, en el sentido de que nadie antes se fue a la prensa gaditana, pero es que antes me había ido a las tonadillas, y en las tonadillas me encontré, como os digo, pues a María Antonia, a la Caramba, a la Pulpillo, y me encontré a los 2 bandos, que eran los chorizos y los polacos, ¿no?, que eran clubs de fans de Mariana Alcázar y de María Ladvenant,
que competían entre ellos a ver quién era más rechusco, que es como se decía, la maja es la época de los majos, la maja más rechuscaza de Lavapiés, decían. Y esa gente lo que están bailando son jotas, fandangos, seguidillas, polos, tiranas y toda la música que después se disolvería para sus elementos rectores cristalizar en lo que hoy llamamos géneros flamencos. No digo que al 100%, porque el flamenco es un género que ha aglutinado muchas influencias, pero digamos que en un porcentaje muy importante, el flamenco se compone de elementos musicales que encontramos claramente definidos en la música tonadillera del XVIII. Anteriormente a esa época, en el siglo XVII, tenemos los grandes tratados de guitarra, de don Gaspar Sanz, de Moretti, y antes los de Valderrábano, Mudarra, Narváez, que es música de vihuela y de guitarra barroca, es decir, guitarra de 5 cuerdas, que no tiene el mi bajo, tiene hasta el la, se tocaba de patilla, que era este acorde, que es el la, lo que llamamos hoy tocar por medio. ¿Tú tocas guitarra? No, yo toco de patilla. Tocar de patilla era que tocaba re menor la, re menor la, re menor la. Tenías 5 cuerdas, claro, cuando se pone la sexta ya puedes tocar por arriba. Mañana explicaré esto con la guitarra que se entiende mejor. Estas zarabandas, chaconas, folías, pasacalles, canarios, qué sé yo, infinidad de danzas que servían para improvisar, que es la gran novedad de esta época preflamenca. El preflamenco se basa sobre todo en que tú improvisas sobre un bajo. A ti te dan un bajo obstinado, ostinato se llama porque se repite de forma obstinada. Ding 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 dang dang ding ding dong ding dong dang dang ding dong dong dang 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 ding dong dika tiki dong ding ding dong. No vas a estar así. ¿Qué haces? Taca taca tan ton tiki tiki ding ton tiki tiki ton ton ting taca ting ton tarin para que tiki 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 ton porque ton 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 y improvisas sobre eso. Don Mariano Soriano Fuertes, que fue un gran compositor del siglo XIX, que escribió la primera historia de la música española, desde la llegada de los fenicios hasta nuestros días, se publicó en 1850. En el segundo tomo dice, hablando de los monodistas del siglo XVI y XVII, esta gente tocaban a golpe de guitarra, tal y como hoy hacen los cantadores de la Viña, Triana y el Perchel. La Viña de Cádiz, Triana de Sevilla y el Perchel de Málaga. O sea, antes de que naciese el flamenco, Soriano Fuertes ya estaba trazando el famoso triángulo. Lo que pasa es que era un triángulo mucho más amplio que el que después el mairenismo trazó, pues desde, bueno, Mairena no se ponía muy de acuerdo, ¿no? Ricardo Molina, como él era de Córdoba, pues mete a Córdoba por medio, ¿no? Después el otro, siempre tirando para casa. Aquí esto es barriendo para casa, ¿no? Si tú eres de Osuna, el flamenco nace en Osuna, hasta ahí podíamos llegar. Entonces, claro, el rigor no es lo que caracterizaba a esta gente, que era, en el caso de Mairena, un genial cantador, ¿no? Eso no hay que ponerlo en duda, un genio del cante. Pero como historiador, digamos que patinó un poquito más, porque el hombre, oye, bastante tenía con ser cantador. No va a ser aún encima un gran historiador. La siguiente etapa va de 1750 a 1812. No vamos a recordar
¿Qué pasó en 1812? ¿No? Que echamos, vamos, nosotros no, Wellington, a los franceses, anda, pa' casa, Napoleón Bonaparte con sus escoltas, ¿no? Los de Cádiz están muy orgullosos, ¿no? Lo cantaba Camarón, en la isla de León, y en la isla de León, y que del puente Suazo, ay, no pasó Napoleón. Claro, no pasó porque llegó al mediodía, llega la hora de la siesta, y hubiera pasado, como dice el Yuyu. Claro, llegó a las 12 de la mañana, vete a las 5 de la tarde, Napoleón, picha. Verás tú qué rápido conquistas Cádiz hasta el final, pero bueno, una anécdota, ¿no? Lo de la hora no lo llevaron bien. Claro, Cádiz estaba asediado, sabéis, desde el año 10, el 11, tiraban las bombas desde la Cabezuela y no llegaban. Cuando llegaban a la playa, bueno, a las rocas, a la parte esta del Levante, o sea, del norte, llegaban hechas trozos de plomo con las que las gaditanas, por eso decía, con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones, porque estaban calientes y se hacían los tirabuzones con los trozos de plomo que caían. Entonces, esa ciudad asediada durante más de 2 años, claro, ahí se concentra, es una olla a presión de identidad nacional, de orgullo patrio, que aunque hoy parece que no se puede decir esto, pero bueno, yo lo voy a decir, orgullo por tu tierra, de ser español, ¿no? Y dices tú, yo soy español, coger franceses, los gabachos estos, andan, hombre. Claro, cuando se van por fin, porque Wellington era muy buena gente, y echan a los franceses, y se tienen que ir con el rabo entre las piernas, no pudieron llegar, ¿no?, a conquistar España. Bueno, la conquistaron menos Cádiz y la isla, ¿no?, pero después retrocedieron y por fin viene la Constitución Liberal de 1812, que es una confirmación de identidad hispana, no solo española, pero con México y todos los países americanos que formaban parte de España, ¿no?, también. En el 19 se van independizando, entonces la siguiente época iría de 1812 hasta 1847. Pongo 47 porque es la fecha que os dije antes de Lázaro Quintana. Aparece por primera vez en la prensa un cantante flamenco. Esto no tiene una importancia, digamos, como los otros hechos que hemos hablado, del descubrimiento de América, el nacimiento de la tonadilla, la Constitución, pero oye, el hecho de que, y yo le llamo a esa época los alquimistas, la época de los alquimistas, la que va de 1812 a 1847. ¿Por qué? Porque el flamenco es una música que logró fundir 2 lenguajes muy diferentes en uno solo, que son la guitarra, que es una escala temperada dividida en 12 semitonos idénticos, con el cante, que es una escala muy indefinida, con semitonos nada idénticos, microtonal casi. Claro, unir esos 2 mundos, digamos un mundo temperado con uno atemperado, eso es un milagro. Por eso llamamos alquimistas, ¿no? Porque los alquimistas eran los que querían coger metales y conseguir oro, ¿no? Pues estos fundieron 2 metales, que son el de la música temperada, que proporciona la guitarra, con la música no temperada, que proporciona el canto, para conseguir, porque el flamenco es la música con guitarra, ¿eh? Yo no os voy a decir aquí que las tonás, que esto lo veremos el día 9, es el origen de todo. No. Las tonás son, como su nombre dice, tonadas, en andaluz tonás,
que es una forma que decimos los españoles de llamar a melodías. O sea, las tonadas son melodías. ¿Las tonadas o el lenguaje de las tonadas influyeron en el cante, en el flamenco? Sí, pero no son el principio, o por lo menos no hay nada que nos lo demuestre. En el principio está el zorongo, la cachucha y sobre todo el polo y la caña. Eso es lo que está documentado como más antiguo. Y oye, hasta que no venga una noticia anterior a 1803, que es donde ya tenemos una referencia clara de un polo cantado, donde diga que cantó Tonás, pues no podemos decir, y menos martinetes, ¿no? Y menos aún la debla, que la conocemos desde 1950, ¿no? Cuando la graba el gran hermano Tomás Pavón, el gran hermano de Pastor. Esta etapa hasta el 47, la que llamo los alquimistas, sigue una que yo llamo Viva el Flamenco, que es del 47 al 64. ¿Qué pasó entre el 47 y el 64? ¿Qué pasó en el 64? Pues que regresa nada más y nada menos que una de las personas a las que le debemos seguramente que estemos hoy aquí. Si no es por un italiano, hijo de italianos, hijo de italiano y de su madre era de Alcalá, de Guadaira, que se llama Silverio Franconetti Aguilar, posiblemente no estaríamos aquí sentados. Porque Silverio fue el artífice definitivo de la profesionalización del cante y de que el cante fuera una forma de ganarse la vida muy dignamente a mucha gente, que es lo que nos ha traído aquí. Porque si el género se hubiera quedado en unas tonadas y romances dispersos, hoy iríamos al puerto de Santa María a verlos como una cosa exótica, como quien va a oír el silbo gomero. No sé si habéis ido alguna vez a La Gomera, que se silban, pides 2 huevos fritos, ponme 2 huevos fritos con patata, y dice, y te traen 2 huevos fritos con patata. Se hablan a silbido, una cosa exótica, curiosa, ¿no? Yo he ido y es increíble. Nace porque los acantilados tan grandes de La Gomera, para transmitirse de uno a otro, en vez de dar la vuelta, hacen así, y se silban y se comunican. Es una cosa exótica y bonita. Si el flamenco no hubiese evolucionado de una forma artística, seguramente sería una cosa exótica del puerto. Iríamos al puerto, a los gitanitos del puerto, a escucharles unos romances rarísimos que cantan, y así, y digo, joder, qué cosa más rara. Son ancestros moriscos, diríamos, ¿no? Bueno, diríamos cualquier cosa. Pero el hecho de llevarla con la guitarra al café y propagarse y nacer una escuela de guitarra específicamente de acompañamiento y después solista para en clave flamenca y sobre todo desarrollar una escuela de baile como la que hoy conocemos, eso se lo debemos mucho a Silverio. ¿Por qué? Porque él dignificó mucho el arte. 1864 regresa Silverio de Montevideo después de 8 años en tierras americanas. Se fue de picador, el gordito de Sevilla, le llamaban. Estos datos se los debemos al profesor Gerhard Steingres. Estuvo en Río de Janeiro también, se ha encontrado ahí huellas de Silverio. Y bueno, en el 64 llega y no para. Hasta el 89 que muere, no para.
con su grupo, con su compañía, lleva a los mejores por toda España, llevando la buena nueva. La primera noticia de actuación de Silverio la encontré en un periódico de Cádiz que dice: Teatro Circo Gaditano, gran función para hoy, don Silverio Franconetti interpretará una selección de su brillante repertorio oriental. Fíjate la noticia, repertorio oriental. Entonces, yo me imagino que es que esa música, el flamenco, lo flamenco, aún estaba muy en ciernes, no se conocía, y entonces al cronista que hace la noticia eso le suena como moruno, ¿no? Porque ahí, en la seguidilla, tú escuchas el flamenco por primera vez en tu vida y dices, esto es moro, en el sentido de que es una melodía melismática muy ornamentada, ¿no? Lo más parecido a esta música no son los cantes del Rajastán, son los cantes del Cairo. Mañana os pondré una grabación, una comparativa que hizo Pierre Lefranc, un gran estudioso francés que ya fallecido, donde él habla de cómo el origen del martinete natural está en el Adam, que es una de las llamadas a la oración de los musulmanes, el Adam. Eso está en el martinete natural y está en la soleá de Alcalá. Dice algo así, yo es que no sé árabe, ¿no? Pero vamos, en estas minaretes se escucharían durante por lo menos 8 siglos, ¿no? Todos los días. ¿Cuántas veces? Unas cuantas, ¿no? Y resulta que la primera frase del Adam, nanino, nanino, no, por ti abandoné a mi niño, que es el principio de la soleá de Alcalá, llamada de Joaquín el de la Paula, el primer estilo de los 4, que se le adjudican a él. Tú me estás dando el martinete natural. Casualidad. En música las casualidades puede ser, que surgiese, pero claro, una similitud tan grande entre el Adam y el martinete natural y una de las principales soleás de salida, que es el estilo de Joaquín de la Paula, son demasiadas casualidades. El pasado moruno en el flamenco, cuidado, que se ha querido apartar mucho. Blas Infante defendía que un gran porcentaje de los llamados gitanos eran moriscos que querían evitar la expulsión. Los gitanos no tuvieron orden de expulsión en la pragmática de Carlos III ni en 1609, cuando se hace la expulsión de los moriscos. Tienen orden de asentamiento, estate quieto. Lo que decía antes Juan Manuel, de ser andarrío a ser canastero. Quieto, parado. ¿Dónde quieres vivir? Aquí. Pues de ahí no te mueves. Entonces muchos moriscos, para no evitar la expulsión, dice Blas Infante, se unieron a las bandas de gitanos. Y así pasaron. Ofrece un dato, Manuel Barrios lo da de una forma más descarnada. ¿Cómo es posible que en el 16 hubiera un censo de 80 familias gitanas y un siglo más tarde hubiera 100.000 gitanos? ¿Cuándo se repobló de gitanos el Sacromonte? ¿Cuándo? Porque el Sacromonte era un barrio morisco, y ahora es un barrio gitano. ¿Cuándo se repobló de gitanos? Es que yo no lo sé, lo he buscado, O sea, que no nos extrañe que muchos gitanos sean realmente moriscos que quisieron evitar la expulsión. Esto no es quitarle a nadie sus orígenes, Sabes que el gitano es una casta. O sea, tú en este barrio, San Miguel, que es el centro del Jerez flamenco, por supuesto Santiago también, ¿no?
Los de aquí son Manuel Torre, Chacón, La Paquera, El Torta, Lola Flores. En este barrio, si tú naces en esta calle, eres gitano, pero naces 3 calles más para allá y eres payo. O sea, esto va por calles, no va por ADN, ni por... Aparte que el ADN en Andalucía, ¿sabéis que han hecho un estudio del ADN morisco en España? Ha salido hace poco. ¿Sabéis cuál es la región de España que más antecedente moro tiene? Galicia. O sea, estáis hablando con un moro. Del mismo Vigo. ¡Ámela! Claro, hombre. La siguiente etapa es quizá la más importante a efectos de profesionalización, va de 1864 a 1908, que es la etapa de los cafés. Silverio lleva el arte al café, incluso se asocia con el Burrero en Sevilla, funda su propio café, se separa del Burrero y hace el famoso café de Silverio, y empiezan los cafés a florecer en toda España, porque no había solo cafés en Málaga y en Cádiz y en Sevilla y en Córdoba. En Madrid muchísimos, ahí está la gran monografía que dedicó a los cafés cantantes de Madrid el maestro Pepe Blas Vega, y encontramos café hasta en Pontevedra. O sea, café fue como una moda, al estilo del café chantant francés, pues hace aquí los cafés cantantes. Y el flamenco es una de las principales atracciones, que no la única, las principales atracciones de los cafés. Y claro, esto genera ¿qué? Muchos flamencos, y en consecuencia genera muchos estilos. Pues no vas a estar todo el día cantando el polo, la caña, la seguidilla, la soleá. Da que variar. Ahí entra el tango de los cientos, y entran los tangos, y entran las romeras, y entran los caracoles, y entra el otro, y se construye todo ese gran sistema musical que es el arte hondo, con todos sus estilos, sus variantes y sus versiones, que mañana veremos eso, para que nos hagamos la idea de cuán grande es el corpus musical de esta música. Eso es bestial. Tenemos el género flamenco, los estilos del flamenco, las variantes de los estilos, porque de soleares hay más de 80. Mellizo tiene 3, solo él. Joaquín de la Paula 4, que se le atribuyen. A la Serneta 7 se le atribuyen. Y bueno, empieza pim, 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 la cantidad de estilos de soleá. Y después están las versiones, porque la soleá del Mellizo 1, que hace Pastora, es muy diferente a la soleá del Mellizo 1 que hace su hermano Tomás. Entonces tenemos género, estilo, variante y versión. O sea, bestial. Como la música clásica. Vamos a dejarla así, no vamos a entrar a discutir, ¿no? Es más, el flamenco es música clásica. El cante. El cante. Pero es que el flamenco es el cante. Se acompaña al cante y se baila al cante. Es decir, sin el cante no habría otra cosa. Por eso la guitarra y el baile evolucionan mucho. Tienen mucha libertad de evolución, y ahí están, ¿no?, los guitarristas y los bailadores. El cante no hay valor de evolucionarlo, más que los grandes maestros, como Niño de Marchena, o más recientemente Enrique, ¿no? Porque es una música demasiado clásica como para lograr avanzar en unas condiciones sociales y económicas tan distintas a como cuando nació este género, que crear ahora un estilo de soleá. Bueno, si nos ponemos, creamos mañana uno, ¿eh? Yo la pongo al 3, y aquí canta mi Raquel, y sacamos un estilo nuevo.
lo que sacaremos realmente una papa frita, ¿no? Pero bueno, por estilos que no sean, ¿no? El estilo se crea cuando no lo cantas tú, cuando lo canta el otro y el de la moto, y el otro y el otro. Entonces ya puedes decir, esto ocurre en los fandangos. El fandango natural, el llamado natural o personal, sí es un estilo que es un molde donde los artistas han podido vaciar su inspiración y la siguen vaciando, ¿no? Ahí está el fandango de Carbonerillo, el fandango de Palomar ha hecho un fandango suyo, el otro va haciendo sus fandangos, pero siempre en el fandango natural. Ahora la seguidilla, la soleá, las alegrías. Bueno, las alegrías últimamente hay unas introducciones bastante feas, por cierto, que se han puesto muy de moda, ¿no? Que son estas de na 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 ni, na ni no ni no na 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 ni no, na ni no na ne, na na ni no na ne, na ni no, y di ti tra tra tra. Y yo digo, ¿y eso que has cantado antes o qué? ¡Qué feo! Feo, ¿eh? A mí me parece feo. Hombre, yo me acuerdo cuando Camarón hizo aquello de una montaña de arena soy que cae sola y se levanta. Que eso para alegrías, ¿no? O cuando Maite hizo navega sola, mi barquita velera sobre la ola. Vale, dejarlo ya. No, ahora todo el mundo. Después está también la boda de tiriti tran, tran, tiri tran, 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 tarate, tran. O sea, con tal de no hacer el tiriti tran, calqueira cousa vale. No, hombre. El cante es muy difícil de meterle mano. Muy difícil. Y los cantaores lo saben. Déjalo como está. Te voy a poner ahora, mira, tienes 7 malagueñas de Chacón, 2 de la Trini al menos, la del Canario, las malagueñas del Breva, la del Tabaco, la del Caribe, la del Pijín. No te llegan ya, hombre. Es como si yo dijera, voy a hacer la 10ª de Beethoven. Ahora, los cojones. Y hacer la 9ª de Brahms. Bueno, primero la 5ª, porque ahora tiene 4 nada más. Voy a hacer la 5ª sinfonía de Brahms. Y cojo el estilo de Brahms, lo calco e intento hacer la 5ª. Si Brahms se tiró 15 años para componer la 4ª, yo me tiraré 50 para componer la 5ª. Digo, ese nivel de calidad artística. Pues esto es más o menos lo mismo, salvando las distancias. Crear una música forjada hace más de un siglo, hoy, otra cosa es que tengas una aplicación de internet de estas que le das a un botón y te crea un estilo de Taranta, ¿no? ¡Ping! Y te sale un estilo de Taranta. Mira como churro. Pero claro, le faltaría el Sapiens, ¿no? En el 8, ¿qué ocurre? Que hay una orden gubernamental de cerrar los cafés. Se prohíben los cafés, porque había mucho lío con las llamadas camareras. Líos en los reservados. Las camareras que eran incluso las cantaoras. Se las consideraba por el ministro de Gobernación de la Cierva camareras. Y se cierran los cafés. No es que se cierren, pero paulatinamente se empiezan a cerrar. Entonces los artistas empiezan a reunirse y a buscar otros sitios y nacen los colmados, que son los sitios con los reservados ya para donde los señoritos, es cuando nace ahí, el flamenco lleva ya casi 50 años vito y coleando. Y sobre todo nace los teatros, los empresarios que llevan el arte a los teatros. Cogen a 10 artistas, los meten en un teatro y ahí venga, es grande, 10 ases del flamenco, los ases del cante jondo, y se llenan los teatros de España, las plazas de toros y los recintos grandes. El empresario se frota las manos porque en vez de meter las 80 personas que metes en un café, metes 500, el artista trabaja incluso menos
porque él canta y después viene otro y después viene otro, son maratones. Y un día a Bedrines, en el año 27, o sea, 19 años después del cierre de los cafés, se le ocurre esto de la ópera flamenca. Pero eso empezó mucho antes, lo de reunir a grandes ases del flamenco, mucho antes. Por eso yo no hago una parada ni en el 22, que fue el concurso de Granada, ni en el 27, que fue la primera vez que hubo ópera flamenca, porque tengo que buscar una fecha que fuese realmente crucial. El 22 sí es importante porque, oye, Falla y Federico convocan en Granada una bandera por la recuperación de un repertorio que por mor de estos espectáculos de masas estaba en peligro de desaparición. Tira. O sea, en el 22, La Niña de los Peines, Manuel Torre, Chacón, Juanito Mojama, Ramón Montoya, Borrul hijo, Niño de Ricardo, El Niño de Marchena. O sea, los mejores de la historia en activo en el 22. Se estaba perdiendo el qué, Manuel, Falla, el qué se estaba perdiendo. El qué se estaba perdiendo. Ellos tenían una idea romántica de que el arte profesional lo prostituía y había que buscar el amateur y no encontraron a nadie. Ganó un viejecito que no se tenía en pie y un niño que era el Tenazas y Manolito Caracol. No encontraron a nadie. ¿Por qué? Porque el flamenco es arte de profesionales, de gente con muchas cualidades. ¿Qué esperaba Falla y Lorca? ¿Que iban a encontrar a un hombre cantando como Los Ángeles, arando un campo? Si cantas como Los Ángeles no estás arando un campo, estás ganándote la vida cantando. Es que eso lo entiende, vamos, eso es de cajón. Esa visión romántica del flamenco, de que el pobrecito que está... Cuando hicimos el informe para la UNESCO, dijimos todo esto, pero después hizo un vídeo de promoción del flamenco y aparecía un hombre poniendo ladrillos y ponía un ladrillo y decía ¡ay! ¡Tere, tere, tere! Y yo decía, vamos a ver, un albañil cantando por Seguirilla. Si tú cantas por Seguirilla bien, te ganas la vida cantando por Seguirilla, ¿eh? O sea, siempre hay gente que te va a pagar. Y tú no pones ladrillos, ¿no? ¿Te vas a ir al mar a pescar a las 4 de la mañana? Si puedes ganarte la vida cantando por tangos, vamos, por favor. O sea, la profesionalización del cante, esto del ideal, eso es todo una película. Yo le llamo la novela. Es una novela. Había que hacer una serie para Netflix de todo esto, de cómo se han inventado una historia del flamenco. Se la han inventado. Oye, se la creen. Claro. Y llegó, vamos Sancho, que son gigantes, ¿no? Los molinos de viento son gigantes, oh, gigantes. Que no, picha, que son molinos de viento, olvídate. Ah, bueno, gigantes, sí, gigantes, para ti. No. El arte, porque el flamenco no es folclore, ¿eh? El flamenco, esto si queréis apuntarlo, es la reinterpretación artística del folclore. No es el folclore en sí. Andalucía tiene folclore. En Sevilla la sevillana, en Málaga los verdiales, en Cádiz los tangos de carnaval, ¿no? Los villancicos son folclore, las saetas que se cantan en Puente Genil son folclore. Ahora, cuando un artista como Camarón canta unas sevillanas, lo está reinterpretando en clave artística. Eso es flamenco. Cuidado. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Escuchar
una sevillana en la feria o que en la feria te cante Camarón por sevillana? A ver, dime. No, yo a Camarón no quiero, yo mejor me voy a la caseta con 2 rebujitos y escucho allí a un chaval que tiene gracia además cantando. Camarón. Si Camarón canta por Sevilla, es como las chirigotas. ¿Tú qué quieres ver una chirigota, tú sabes? Te vas ahí a la Viña un martes a las 12. ¿Tú quieres escuchar al Selu? Ponte en la cola, pinchero. Ponte en la cola y paga una entrada, porque eso es gran nivel de chirigota. Lo digo porque en Cádiz está muy extendida la idea de que el carnaval fetén es el callejero. Mira, yo he salido en chirigota callejera, porque aunque soy gallego, tengo mi gracia. He salido en chirigota callejera. ¿Por qué nos vamos al teatro, las callejeras? Porque no hay nivel, ¿no? ¿Tú sabes lo que es el teatro? El Falla, una chirigota. Hay que tener un repertorio y defender un nivelón que no vea. Suelta la chirigota del Selu en la plaza un domingo a las 12 de la mañana, verás tú a las 2 de la tarde, verás tú la avalancha de gente. En cambio, mi chirigota tenemos que quedarnos en una esquina y cuando tenemos un grupito de 25 nos arrancamos a cantar. El Selu es que solo ponerse él así, en un minuto tiene 600 personas. ¿Por qué? Porque es arte. Eso ya no es folclore, eso ya es arte. Pues el flamenco es lo mismo. Tú plantas a un guitarrista en la calle, Sierpes, a tocar muy bien, muy bien, por alegrías, y se monta su corrito. Pon a Vicente Amigo. Ponlo en la calle Sierpes a Vicente Amigo, a ver lo que tarda en rodearse, vamos, que no se puede pasar en Sierpes. ¿Qué para está Vicente Amigo? Normal. ¿Por qué? Porque la gente tiene una especial predilección. La gente tiene una especial predilección por el arte. Pues en el flamenco es lo mismo. Cuando pagas, por eso a mí que pongan un hombre en una era labrando y que hace, sacándose así el sudor. Esta yegua lunanca tiene un potrillo con una pata blanca y un lucerillo. No te engañes. El cante de trilla es cuando Bernardo, el de los Lobitos, coge esa tonada y la reinterpreta en clave artística y sale un cante. Lo que era un canto se hace un cante. ¿Me explico? Pues eso, por lo menos en mi asignatura, lo vamos a tener siempre presentes. Hablamos de una tradición artística, donde los mejores son los que cantan. En este barrio, en paz descanse, vivía un genio del arte, que era don Juan Moneo, el Torta, que era un fuera de serie. Se daban de chocazos la gente por escucharlo, normal, si es que Juan era un fenómeno. Y aquí canta un montón de gente, y bien. Pero claro, cuando cantaba el Torta, perdóname, pues esto porque es cuando cantaba Fernandito Terremoto, en paz descanse. ¿Por qué se para la gente con Diego Carrasco? Son artistas, son gente, bueno, pues esto siempre ha sido así, Entonces, que idealicemos una época donde iba el mellizo, pasó por la catedral y escuchó el canto gregoriano y de ahí sacó su malagueña. ¡Tira! Es una historia muy bonita, una novela. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque la malagueña del mellizo tiene un tercio de salida que... ¡Ay! Y a llamarme... Y esto a alguien, no voy a decir el nombre, le sonó a gregoriano. Y se montó ya toda una novela que está en los libros, vamos. El mellizo. Bueno, yo tengo una biografía del mellizo que dice: como hay muchas lagunas en la biografía de don Enrique Jiménez el Mellizo,
algunas partes me las he tenido que inventar para rellenar la biografía. Así lo dice el tío, y se queda tan ancho. Claro, hay partes de años que no se sabe qué hizo el mellizo, yo me lo invento. Y pone Aurelio de novio de Carlota, la hija del mellizo. Claro, ni Carlota ni Aurelio vivían cuando escribió el hombre esto. El hombre tampoco vive ya. Cuando se lo haya encontrado en el cielo le habrá dicho, Quillo, ¿a mí cómo me pone de novia de Aurelio? Hombre, que de Aurelio. Bueno, va. Del año... Todo esto viene porque no quiero poner yo un año, ni el 22, ni el año 27, porque hay un año más importante para la historia del flamenco sobre el que se pasa, ya me he pasado de un minuto, sobre el que se pasa siempre de puntillas, que es el 36. Que los historiadores del flamenco pasan por 1936 como si no hubiera pasado nada aquí. Y mañana seguiremos con la periodización, ¿eh? A las 9 en punto, que yo soy muy puntual. Mañana me preguntas, pichas, que son y 10, me he pasado. ¿Vale? Gracias.